Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 201. Thor todavía no está aquí. Sif le preguntó a Coulson con ansiedad. Aunque no entendí la importancia de ese tipo contra un enemigo tan formidable, pasará algún tiempo antes de que llegue aquí. Coulson dijo casualmente. Coulson sabe que su situación actual no se veía nada bien. Ninguna de sus armas podía hacer nada contra el destructor, y las únicas 4 personas en la escena que al menos podían defenderse contra el destructor ya estaban heridas. Si tuvo la suerte de sobrevivir al destructor, lo que verá más tarde será peor que esto. Como esperaba, el destructor avanzará hacia la ciudad y destruirá todo lo que hay en ella. El rayo demoledor que el destructor disparó desde el hueco de su rostro fue increíblemente poderoso. Ni siquiera un tanque podría resistir ese ataque, ya que el tanque simplemente se derrumbaría después de que los rayos lo golpearan. Pero Coulson inmediatamente contuvo la respiración y esperó el momento adecuado para atacar. Esperó el momento en que Destroyer simplemente disparó su poderoso rayo e inmediatamente disparó al destructor con un golpe de bazooka a través de la brecha en su rostro. Coulson supuso que el punto débil de Destroyer debía ser el hueco en su cabeza, ya que no había ningún otro lugar que recibiera daño de su ataque hasta el momento. Afortunadamente para Coulson, su suposición fue correcta. La cabeza del destructor inmediatamente explotó, decapitada. ¿Se terminó? Coulson dijo con incredulidad. Sif y Volstagg a un lado caminaron inmediatamente hacia el destructor para confirmar el final del terror del destructor, pero el baile feliz de Coulson tuvo que esperar. Sif inmediatamente gritó a todos que se retiraran porque el destructor todavía estaba vivo. El destructor inmediatamente se puso de pie y volvió a colocar su cabeza en su lugar, mientras disparaba el rayo hacia Coulson. Los 3 guerreros se sintieron impotentes. Esto era mucho peor que luchar contra los gigantes de Jotunheim con Thor antes. Pero una voz arrogante se escuchó de inmediato en el cielo. Oye Coulson, llego tarde a la fiesta. Ya pareces golpeado. Tommy dijo juguetonamente. No, gracias a Dios que finalmente estás aquí. Ahora, te dejaré este trozo de hierro a ti. Coulson dijo con un suspiro de alivio. Coulson sabía que Tommy se había vuelto más responsable de su entorno después de la experiencia cercana a la muerte luchando contra sus adversarios antes. Entonces, Coulson creía que Tommy podría hacer algo contra este destructor indestructible. Bueno, también se tuvo en cuenta el hecho de que Tommy mostró tanto interés en la armadura plateada de la videollamada que Coulson hizo antes. Pero el destructor no esperó a que terminaran de hablar, ya que de repente disparó otro rayo hacia Coulson. Tommy inmediatamente agarró a Coulson y voló a un lugar seguro. Cuando todo esto termine, quiero que la investigación llegue directamente a esa cosa. Dijo Tommy hacia Coulson. Aunque no puedo hacer la llamada para esa decisión, creo que el director Fury no rechazaría su solicitud. Pero creo que todavía es demasiado pronto para que pidas eso. Coulson dijo casualmente. Bueno, tenía algunos juguetes nuevos que también quiero probar. Si esta cosa realmente fuera tan duradera como parece, me proporcionará una buena cantidad de datos. Tommy dijo emocionado. Tommy inmediatamente voló de regreso hacia The Destroyer para atacarlo con un arma tecnológica basada en la ciencia. Coulson se preguntó si el arma de Tommy realmente podría marcar la diferencia. Capítulo 202. Tommy siempre ha terminado en algún tipo de situación miserable. Fue electrocutado por una tormenta en el incidente de la masacre del campus mutante, pinchado por la abominación, incluso perdió su identidad ante Iván Banco. Pero esta vez, Tommy estaba listo. Ya actualizó el traje de Iron Man y le agregó un montón de tecnología de punta. Desafortunadamente para Tommy, todavía no era suficiente. Esta vez, se enteró de algo que nunca antes había visto. Magia. Aunque no estaba seguro, la magia sería capaz de derribarlo. Vamos, veamos de qué estás hecho. Tommy dijo con confianza. Tommy inmediatamente voló hacia el cielo y bombardeó al destructor con su cañón de mano. Sin embargo, el destructor ni siquiera se movió de su posición, como si el ataque de Tommy no tuviera ningún efecto sobre él. Sintiéndose bastante humillado, Tommy inmediatamente sacó un pequeño misil y lo lanzó directamente a la cabeza del destructor. Pero después de que el humo se disipó alrededor del destructor, la cara de Tommy rápidamente se volvió amarga. El misil ni siquiera dejó ningún rasguño en la armadura del destructor. Jarvis, escanea el material de la armadura del enemigo.
Quiero saber de qué está hecha esa cosa. Tony le dijo a Jarvis sobre su análisis visual. Material desconocido, señor. Continuando el análisis. Jarvis dijo solemnemente por el comunicador. Al mismo tiempo en Asgard, Loki, que estaba viendo la pelea a ese momento, comenzaba a aburrirse. Midgard fue tan decepcionante. Su arma era demasiado débil. Loki se dijo a sí mismo decepcionado. Destructor. Destruye ese lugar y golpea a mi querido hermano inmediatamente. Loki le dijo telepáticamente al destructor. En la Tierra, Tony, que estaba perplejo por la resistencia del destructor, se sobresaltó cuando vio que el destructor abría su máscara y un rayo naranja se concentraba gradualmente en la abertura. Jarvis inmediatamente le advirtió a Tony que un proyectil de alta energía estaba dirigido hacia él. Sabiendo que realmente no podía escapar de la línea de visión del destructor, Tony inmediatamente cargó el chest cannon para contrarrestar el proyectil de energía del enemigo. Desafortunadamente, cuando el cañón de energía de Tony chocó con el rayo de energía del destructor, Tony sabía que su cañón no podría resistir el ataque del enemigo. Tony inmediatamente asignó energía extra al propulsor en sus pies para esquivar el poderoso rayo. Tony sabía que había usado demasiada energía en el propulsor en este momento, lo que significaba que no podía usar el arma láser por un tiempo. Esto hizo que Tony se cuestionara la capacidad de su traje de Iron Man, ¿era demasiado débil para ser considerado su mayor creación? Si tan solo Tony supiera que la armadura frente a él era la armadura sensible original que hizo Odín, el padre de los dioses con el metal más duradero llamado Urmetal mientras lanzaba algo de la magia y la runa de Odín al destructor para que se volvió más duradero que cualquier otra cosa. Sabiendo que no tenía un proyectil lo suficientemente poderoso como para causar algún tipo de daño a Destroyer, Tony inmediatamente se convirtió en combate cuerpo a cuerpo. Tony inmediatamente desplegó varias armaduras controladas por IA para atacar al destructor. Sin embargo, nada cambió. El destructor destruyó fácilmente la armadura que Tony despachó como si fuera una pieza de plástico. Un pensamiento de que no sería capaz de ganar cruzó inmediatamente la mente de Tony. No tenía nada más en su arsenal que pudiera tener algún efecto en The Destroyer. Por otro lado, Coulson sabía que Tony no podría hacer mucho, pero al menos Tony pudo sostener al destructor el tiempo suficiente para que llegara el verdadero refuerzo. Coulson inmediatamente volvió a llamar a Barton para preguntar sobre su paradero ya que también sabía que Tony estaba al borde de su juicio. Antes, cuando Barton informó que Dio también vendría a la escena, Coulson se llenó de alegría. Él creía que Dio era el hombre más fuerte de la Tierra y, por lo tanto, debería poder derrotar a esta cosa indestructible. Pero Coulson también ha preparado una contramedida en su mente si, por casualidad, Dio y Thor no logran detener al destructor, inmediatamente sugerirá el uso de una bomba nuclear para lidiar con el destructor. Él creía que un poco de sacrificio era mejor que dejar que esta armadura indestructible vagara libremente por la Tierra. Capítulo 203. Thor y Barton se acercaron rápidamente a una pequeña ciudad desde el helicóptero, donde todos vieron que Iron Man estaba luchando contra una armadura plateada. ¿Cómo puede aparecer el destructor aquí?, dijo Thor, perplejo. ¿Destructor? ¿Te refieres a ese robot que comenzó a brillar?, Barton preguntó preocupado. Thor fue inmediatamente sacado de su pensamiento e inmediatamente le gritó al piloto que evadiera el ataque entrante. Dio actuó de inmediato y tomó el control del volante del helicóptero para evadir el ataque del destructor. Dio sabía que el piloto no podría reaccionar a tiempo para evadir el ataque. Sin embargo, el helicóptero se salió de control e inmediatamente cayó al suelo, pero afortunadamente, todos los que estaban dentro estaban a salvo y sin lesiones. Barton gritó de inmediato para que todos salieran rápidamente del helicóptero mientras pensaba que el helicóptero podría explotar. Dio y Thor inmediatamente lo hicieron mientras ayudaban a la tripulación a salir también. Efectivamente, no mucho después de que rescataron a todos del helicóptero, explotó. Pero el destructor pronto fue visto a la vista. Caminó tranquilamente hacia Thor y los demás. Thor se quedó en silencio por un momento porque sabía que el único que podía controlar al destructor era el rey de Asgard. Su padre. Pero no había forma de que Odín hiciera algo tan caótico, así que debe haber alguien más en el trono. Loki. ¿Eres tu hermano?, Thor le gritó al destructor. Thor no mostró ningún miedo en sus ojos, sino un rastro de expectativa. Mi patético hermano, sigues siendo tan ingenuo como siempre. La voz de Loki se escuchó de inmediato a través del destructor. Al ver que el destructor se detuvo, Thor se acercó inmediatamente al destructor. Thor. No. Déjalo.
La voz de Sif se escuchó de inmediato desde lejos. Thor estaba confundido y dirigió su atención hacia Sif, que estaba en el auto con los 3 guerreros. Pero cuando volvió a mirar al destructor, se sorprendió al ver al destructor con la máscara abierta y listo para disparar el rayo de desintegración hacia él. ¿Qué? ¿Por qué harías esto, Loki? Thor gritó cuando el rayo fue disparado. Barton, que estaba observando la situación desde lejos, inmediatamente disparó una flecha explosiva hacia la abertura de la máscara para salvar a Thor, mientras que Dio ya se había abierto camino para alejar a Thor del destructor. Dio inmediatamente arrastró al desmotivado Thor hacia Sif y los 3 guerreros, mientras que Tony inmediatamente se unió a Dio en un intento de luchar juntos contra el destructor. Dio también notó que Jane Foster también llegó a la escena con el Dr. Selvig no muy lejos. ¿Tenías un plan para vencer a esta cosa? Tony le preguntó a Dio con curiosidad. No, si esta cosa pudiera ser derrotada tan fácilmente, no se llamaría destructor, ¿verdad? Dio dijo sarcásticamente. ¿Tienes alguna información sobre esta cosa entonces? Tony preguntó molesto. Ese tipo dijo que el destructor estaba hecho de un metal extraño y un fuerte componente mágico que no podía ser destruido por las tecnologías modernas actuales. Dio dijo irritado. ¿Hablas en serio? ¿Magia, en serio? Tony dijo con incredulidad. ¿Estás diciendo que estoy bromeando en este tipo de situación? Dijo Dio, molesto por la incredulidad de Tony. ¿Dios es real entonces? Tony dijo sarcásticamente. Depende de qué dios estás hablando. En ese sentido, ese tipo era un dios del trueno en la mitología nórdica. Dijo Dio mientras señalaba a Thor. La cara de Tony inmediatamente mostró una especie de momento eureka, ya que su perspectiva se amplió de repente. Si ese tipo era el dios del trueno, ¿por qué no podía lidiar con esto fácilmente? Tony le preguntó a Dio con curiosidad. Tienen el mismo concepto que los humanos, también tienen su propio nivel de poder. Ahora, deja de tonterías y ayúdame a pensar en una manera de vencer a esta cosa. Dio dijo molesto. Capítulo 204. No había una buena manera de lidiar con la magia del destructor en el arsenal de Dio. Tal vez The World podría causar algún daño, pero su otro stand será inútil en el destructor. Mientras que Dio tenía dudas de que Gold Experience pudiera hacerle algo al destructor ya que no era una forma de vida real. En Asgard, Loki estaba aburrido de ver a los humanos débiles frente al destructor e inmediatamente ordenó al destructor que matara a todos los humanos restantes en el sitio. Dio, que vio que el destructor iba a hacer su movimiento, inmediatamente convocó a el mundo para resistir cualquier cosa que el destructor le lanzara. Pero antes de que Dio pudiera contrarrestar el ataque, el destructor saltó y golpeó a Iron Man desde el cielo, ya que Iron Man era el más cercano al destructor. Después de eso, el destructor corrió hacia Dio y lo golpeó. Pero Dio ya anticipó este ataque y dejó que The World lo manejara. The World ha estado anhelando un oponente más fuerte desde hace mucho tiempo, y ahora Dio quería darle justo lo que quería. The World detuvo inmediatamente el golpe del destructor con su propio golpe, deteniendo al destructor en el acto. La atención de todos se centró inmediatamente en Dio, ya que se sorprendieron al ver que Dio detuvo con éxito el ataque del destructor indestructible. Incluso Loki, que estaba controlando el movimiento del destructor en Asgard, quedó atónito por un tiempo, pero al final no pareció importarle. The World inmediatamente golpeó al destructor en la cara, derribándolo al suelo. El destructor se levantó de inmediato y abrió su máscara para dispararle a Dio con su rayo de desintegración. Creación exclusiva de Dano Novels. Barton en el costado estaba listo para disparar su flecha para detener el ataque del destructor, pero Dio fue más rápido que él. Dio inmediatamente corrió hacia el destructor y concentró la energía Amon en sus manos para liberar la técnica Sendo Ripple Overdrive y golpeó al destructor. Justo en su barbilla. El destructor salió volando hacia el cielo, con su Disintegration Beam bloqueado por su propia máscara. Dio inmediatamente ordenó a The World que arrastrara al destructor de regreso al suelo. The World obedeció de inmediato y agarró la pierna del destructor en el aire y la estrelló contra el suelo. Todos en el costado inmediatamente suspiraron de alivio cuando vieron que Dio podía manejar al destructor por sí mismo, mientras que Thor y los asgardianos se sorprendieron al ver que un simple humano jugaba con el infame destructor. ¿Estás seguro de que tú y Loki son los únicos hijos de Odín? Fandral preguntó con asombro. No estoy seguro ahora. Dijo Thor mirando asombrado. Pero él parece saber todo sobre mí antes, incluso sabe sobre Loki. Thor agregó, tratando de conectar los puntos.
El resto de los asgardianos también estaban tratando de averiguar quién era Dio, aunque no podían ver ninguna divinidad en Dio, sabían que Dio no era un humano común. Por otro lado, Dio estaba molesto cuando vio que Thor estaba parado en medio del desierto, sin hacer nada en particular. Sabía que en el Mku real, el destructor le había entregado el trasero a Thor y en la experiencia cercana a la muerte, Thor despertó su divinidad, pero Dio también sabía que Thor en el Mku real solo lo hizo para asegurarse de que nadie. De lo contrario será víctima del destructor, un verdadero autosacrificio. Pero ahora, no importa cuánto simuló Dio la experiencia cercana a la muerte en God of Thunder, simplemente no recibiría su divinidad de vuelta. Entonces, sabiendo que no podría contar con Thor para terminar la pelea, Dio inmediatamente usó su Overdrive Escarlata. Con el destructor casi inmune a cualquier ataque físico, Dio quería probar suerte con el ataque elemental. The World, que sintió lo que Dio quería hacer, cooperó de inmediato sin hacer preguntas, e inmediatamente mantuvo al destructor en su lugar. El destructor estaba tratando de liberarse de su atacante invisible, pero fue en vano. Después de todo, el destructor era solo una armadura, su verdadero potencial solo podría lograrse si hay un usuario dentro de él. Pero Dio también sabía que esta armadura era básicamente indestructible por cualquier medio común, por lo que sabía que sin importar lo que The World le hiciera al destructor, no recibiría ningún daño. Capítulo 205. Cuando terminó de cargar su ataque, Dio inmediatamente lanzó el Scarlet Overdrive al destructor. Aunque todos los demás en la escena estaban conteniendo la respiración asombrados por el poder de Dio, Dio sabía que su ataque no significaba nada para el destructor. Thor. Esta cosa tiene alguna debilidad. Dio gritó para llamar la atención de Thor. No estoy seguro. El destructor se colocó en la sala del tesoro para protegerlo, y nunca vi al destructor en combate antes de esto. Todo lo que sé es que esa cosa protegió la sala del tesoro sin falta. Nadie se ha quedado con vida después de entrar en la sala del tesoro sin permiso. Thor dijo avergonzado. Pues bien, sigue así, por favor. Intenta recuperar tu divinidad y ayúdame. No podría aguantar mucho más. Dio gritó a toda prisa. Después de eso, Dio inmediatamente dejó de usar el Scarlet Overdrive porque sabía que solo desperdiciaba su Amon Energy. Al hacerlo, inmediatamente usa su velocidad en un intento de mantener al destructor en su lugar, para que no tenga la oportunidad de atacar. Mientras intentaba sujetar al destructor, Dio una vez más pensó en su incapacidad para resolver el problema que tenía delante. No pudo evitar pensar en obtener más stands únicos que le otorgarían una ventaja en batallas como Killer Queen o D4C. Dio decidió que gastará todos sus ahorros en oro después de esto. Thor estaba en su propio dilema en ese momento, ya que sabía que tenía que ayudar a Dio, pero no sabía cómo recuperar su poder. Sintió que su orgullo se hizo añicos mientras se escondía detrás de la espalda de un Midgardiano, incapaz de hacer nada. Mjolnir. Thor gritó a su corazón, pero no pasó nada. Esta vez, Thor no estaba decepcionado, pero estaba enojado. Enojado consigo mismo por crear un problema para su padre y agotar a su madre, estaba enojado con su imprudencia, arrogancia y estupidez. Thor sintió arrepentimiento, como ningún otro, formando un estruendoso rugido en su pecho. Con una nueva mentalidad, Thor gritó una vez más, Mjolnir. Presta atención a mi llamado. Al mismo tiempo, en la base temporal de Shield en el desierto, los investigadores se sorprendieron al ver que el martillo de repente brillaba en azul. El martillo estaba generando un vórtice eléctrico, causando que todo el equipo electrónico en la base se descontrolara. Y justo cuando estaban tratando de controlar la situación, el martillo salió volando de la base con una velocidad increíble. En el desierto, todos se sobresaltaron por el estruendoso rugido de Thor. Especialmente el repentino cambio de clima sobre ellos. El viento se levantó de repente, mientras truenos y relámpagos bailaban sobre ellos. No mucho después, un relámpago golpeó inmediatamente a Thor, sorprendiendo a todos en la escena, mientras que el propio Thor se levantó de inmediato con el Mjolnir en la mano. Thor recuperó su divinidad. Esto significaba que el destierro de Odín había terminado en ese mismo momento. Coulson y Barton se miraron, finalmente entendieron por qué Dio insistía en que el que podía manejar al destructor no era otro que Thor. Tony también se sorprendió al ver al verdadero dios. Era una persona escéptica, pero se vio obligado a creer en ese momento ya que la prueba estaba justo frente a sus ojos. Al mismo tiempo, Thor finalmente reconoció su incapacidad para convertirse en el nuevo rey de Asgard y finalmente entendió por qué Odín lo exiliaría así. Todo era para darle una lección de vida.
Sintiéndose renovado, Thor planeaba disculparse con su padre y asegurarse de que todo lo que había hecho antes fuera redimido y perdonado. También se sintió avergonzado porque no podía creerse a sí mismo por no sentir ninguna responsabilidad después de lo que hizo en ese entonces. No te quedes ahí parado. Sube tu trasero aquí. Gritó Dio, llamando la atención de Thor una vez más. Capítulo 206. Dio realmente no sabía por qué Thor pensaría que la actitud de Dio hacia él lo estaba ayudando a recuperar su divinidad. Pero Dio estaba agradecido de no tener que lidiar con el dios del trueno nuevamente. Déjame el resto a mí. Thor gritó mientras volaba directamente hacia el destructor. Al ver que ya no era necesario, Dio desactivó inmediatamente a el mundo para preservar su energía Amon. Dio se hizo a un lado y observó la pelea entre Thor y el destructor. Dio sabía que ninguno de sus ataques debería poder dañarse mutuamente ya que la divinidad de Thor le impedía recibir demasiado daño. Sabiendo que su ataque no fue de gran ayuda, Thor se elevó inmediatamente al cielo y sacudió las nubes para generar truenos y relámpagos. La tremenda energía eléctrica en el aire creó un tornado que inmediatamente envolvió al destructor por completo. La escena sorprendió a todos ya que ninguno de ellos vio la forma de pelear de Thor, estaban sorprendidos de que dicho dios tuviera tanto poder que ningún humano podría lograr. Tony al lado estaba teniendo su propio momento, finalmente se dio cuenta de que su Iron Man Armor no era nada significativo. Había tantas cosas en el mundo que él desconocía y, por lo tanto, innumerables planes de mejora pasaron por la mente de Tony. Thor, por otro lado, estaba ocupado manteniendo a raya al destructor mientras giraba el Mjolnir en su mano dentro del tornado. El destructor, sabiendo que no podía escapar del tornado de Thor, inmediatamente abrió su máscara y disparó otro rayo de desintegración hacia Thor, y este rayo era un poco más poderoso que antes, pero esto era lo que Thor había estado esperando. Tan pronto como el destructor abrió su máscara, Thor inmediatamente catapultó el Mjolnir hacia el destructor, golpeando el rayo de frente. Pero en lugar de recibir un gran daño, el Mjolnir de Thor repelió el rayo de desintegración, sin causar daño a Thor. Thor pronto alcanzó al destructor a gran velocidad, y la colisión entre el destructor y el Mjolnir provocó una gran explosión, con la máscara del destructor ligeramente doblada y deformada. Thor se quedó parado cerca del destructor noqueado, mientras miraba al cielo, pensando en su próxima acción. Nunca pensé que realmente eras Thor de la mitología. Dijo Jane mientras se acercaba a Thor. Thor le sonrió a Jane, pero sabía que no tenía tiempo para pensar en su propio amor por ahora. Sif, tenemos que regresar a Asgard inmediatamente. Tengo algunas palabras que decirle a mi hermano. Thor dijo mientras cambiaba su atención a Sif. Espera un minuto, tengo una pregunta que debes responder. Dijo Coulson cuando sintió la necesidad de apresurarse después de escuchar que Thor regresaría a Asgard. Hijo de Koul, hablaremos más tarde, pero te aseguro que a mí, Thor, me gustaría formar una alianza con tu organización en nombre de Asgard. Ahora, tengo algunos asuntos urgentes que debo atender. Hasta que nos volvamos a encontrar, hijo de Koul. Thor le dijo sabiamente a Coulson. Espero que Asgard no cambie de opinión tan pronto como abandones la Tierra, me gustaría mantener este lugar intacto. Espero que no tengamos mala sangre entre nosotros. Coulson dijo solemnemente. Relájate, Asgard es un país amante de la paz. Tienes mi palabra. Thor dijo tranquilizadoramente. Luego, Thor caminó de inmediato hacia Dio y Barton con confianza, mientras Coulson sudaba profusamente. Coulson pensó que tal vez Thor quería ajustar cuentas con Dio o Barton como lo habían hecho antes con Thor. Creo que debería presentarme apropiadamente de nuevo, soy Thor, hijo de Odín, un guerrero de Asgard. Thor dijo mientras extendía su mano. Soy Dio Brando, un terrícola ordinario, actualmente reside en Nueva York. Dijo Dio mientras estrechaba la mano de Thor. No, quiero preguntarte tu otra identidad. Dijo Thor mientras se confundía. ¿Qué otra identidad? Nunca dejo la Tierra y, de hecho, nunca antes dejé los Estados Unidos de América. Dio dijo mientras mostraba un signo de confusión. La pregunta de Thor resultó en alguna teoría en la mente de Coulson, nunca creyó realmente que Dio fuera un simple humano con buena fortuna, debe haber algo más. Thor, no importa ahora. Puedes preguntarle al propio Odín cuando regreses a Asgard. Sif dijo mientras devolvía la atención de Thor a la tarea en cuestión. Muy bien, voy a volver a Asgard ahora. Espero que puedas proporcionarme la deliciosa comida que tienes antes. El sabor es inolvidable. Dijo Thor hacia Dio mientras caminaba hacia el arco iris que apareció de repente.
Capítulo 207. Cuando Thor se despidió, Dio estaba un poco irritado porque no entendía por qué Thor actuaría tan emocionalmente con él, ya que sabía que no había hecho nada fuera de lo común por el dios del trueno. Pero cuando recordó que Thor dijo que quería volver a probar la cocina de Dio, los ojos de Dio brillaban. Sabía que a Asgard no le faltaría oro, y una vez que Thor quisiera volver a comer su comida, se asegurará de cargar al asgardiano con oro. Claro, Thor, no me importa cocinar otro plato cuando regreses. Dio dijo mientras sonreía profusamente. Oh, sí, me gustaría que vieras a Asgard en todo su esplendor si tenemos la oportunidad más tarde. Thor dijo mientras invitaba a Dio a ir a Asgard con él. Por supuesto, me gustaría saberlo más tarde. Dijo Dio mientras asentía con la cabeza y mostraba sus sonrisas falsas. Después de eso, Thor, Sif y los tres guerreros saltaron dentro de los puentes de arcoíris y desaparecieron de la tierra. Este Rainbow Bridge también sorprendió a todos en la escena, excepto a Dio. Tony trató de analizar la energía residual dejada por los Rainbow Bridges sin éxito. ¿Estás seguro de que no eres uno de ellos? Tony preguntó descaradamente. Coulson también estaba ansioso por escuchar la respuesta de Dio. No, si yo fuera uno de ellos, lo primero que haría sería convertirte en mi mascota alienígena. Dio dijo mientras le daba a Tony su dedo medio. Pero Coulson inmediatamente pensó en el caracol que Dio le dio una vez. Ese caracol no era normal, al menos se sentía como una tecnología alienígena para él. Pero decidió permanecer en silencio por el momento ya que aún no tenía ninguna prueba. Pronto llegarán refuerzos. Deberíamos esperar aquí un rato. Coulson dijo mientras se sentaba en el suelo. Creación exclusiva de Nano Novels. Tengo que ir. Todavía tengo un auto propio que estaba perfectamente bien. Hane dijo mientras señalaba hacia su coche. Me temo que no puede hacer eso, señora. Se requiere que Shield escriba un informe en nombre de todos en la escena, por lo que aún necesitamos escuchar su historia primero, y también tenemos un par de preguntas al respecto. Coulson dijo con confianza. Hane suspiró e inmediatamente se sentó en el suelo mientras el Dr. Selvig también hacía lo mismo. Al ver que Hane y el Dr. Selvig estaban dispuestos a cooperar, Coulson caminó de inmediato hacia Dio y Tony, quienes aún observaban al destructor de cerca. ¿Ya encontraste algo útil? Coulson le preguntó sarcásticamente a Tony. No estoy seguro, pero nunca antes había visto algo así. Me pregunto si este tipo de material existe en la Tierra. Tony dijo mientras escaneaba el destructor con la ayuda de Jarvis. Dio, por otro lado, descubrió algo inusual. Mientras miraba al destructor con la habilidad Amon Detector, pudo ver que el destructor estaba lleno de runas y arte místico. También vio que una runa dorada estaba tallada dentro de la máscara del destructor, justo en el lugar donde disparó el rayo de desintegración. Pero Dio también vio una extraña runa azul que parecía fuera de lugar, también vinculada a la runa dorada. Estaba confundido ya que la runa azul era realmente lo único fuera de lugar entre todas las demás runas en el cuerpo del destructor. Dio notó esto porque todas las demás runas en el cuerpo del destructor eran doradas o plateadas, siendo la plata la más dominante. ¿Por qué necesitarías agregar esta runa azul encima de la dorada? ¿Es esta runa la que controla todas las demás runas en el cuerpo del destructor? Dio se preguntó a sí mismo confundido. Pero muy pronto, Dio finalmente se dio cuenta del verdadero significado de la runa azul. ¿Pero qué podría hacer para eliminar esta runa fuera de lugar? Capítulo 208. Si su corazonada era correcta, esta runa de diferente color debería ser el medio de Loki para controlar al destructor por sí mismo. Lo que significaba que el destructor podía moverse en cualquier momento. La preocupación de Dio se hizo realidad de inmediato cuando vio que la runa azul brillaba una vez más. Dio creía que Loki estaba tratando de obligar al destructor a moverse nuevamente para poder usarla una vez más. Pero Thor ya se fue a Asgard, no había nadie allí que pudiera detener al destructor si volviera a la vida. Sabiendo que estaba acorralado ya que no había nadie más en los alrededores que supiera que el destructor se iba a mover de nuevo, Dio inmediatamente convocó a la experiencia dorada para tratar de interferir con la runa. Dio inmediatamente ordenó a la experiencia dorada que pusiera sus manos sobre la runa mientras activaba su habilidad para ver qué pasaría con el destructor. Desafortunadamente para Dio, el mecanismo de defensa del destructor se activó, y la energía vital que la experiencia dorada le estaba dando al destructor se redirigió instantáneamente a Dio, lo hizo retroceder varios metros y como resultado vomitó sangre. Tony y Coulson se sorprendieron al ver que Dio de repente vomitó sangre a pesar de que nadie lo atacó. Dio, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Coulson preguntó preocupado. Estoy bien.
Evacúen este lugar lo antes posible. El destructor resucitará pronto. Me quedaré atrás y encontraré una manera de detenerlo. Dio dijo mientras limpiaba la sangre en su boca. Dio tuvo una idea para detener al destructor, ya que finalmente supo que el destructor se estaba moviendo debido a una batería de energía en su interior, por lo que, de alguna manera, si pudiera eliminar la energía del interior, el destructor dejaría de moverse. Tony y Coulson quedaron atónitos una vez más al escuchar lo que dijo Dio, pensaron que todo había terminado. ¿Tienes alguna manera de evitar que esta cosa se mueva de nuevo? Tony le preguntó a Dio preocupado. Tengo una idea, pero no estoy seguro de si va a funcionar. Es por eso que debes evacuar este lugar ahora. Dio les gritó a Tony y Coulson. Dio mantuvo sus ojos en el destructor mientras enfocaba toda la energía Amon que tenía en sus manos. Este movimiento tenía su propio riesgo, ya que Dio no podía regenerarse de sus heridas por sí mismo y, por lo tanto, se vio obligado a ordenar a la experiencia dorada que lo curara mientras se concentraba. Está bien, pero si las cosas no salen como planeaste, vete tan pronto como puedas. Coulson dijo mientras ordenaba a todos los que estaban cerca que abandonaran el área. Tan pronto como todos comenzaron a irse, Dio vio que la runa azul de repente brillaba más, y el destructor se movió de inmediato. Tony inmediatamente agarró a Coulson y voló hacia el cielo, no había nada más que Iron Man pudiera hacer excepto creer que Dio terminaría el trabajo. Dio, por otro lado, inmediatamente convocó a El Mundo y le ordenó que mantuviera abierta la máscara del destructor. Y después de eso, Dio inmediatamente puso sus manos en la abertura de la cabeza del destructor y liberó toda la energía Amon acumulada en su brazo. En teoría, la energía de Dio cancelará la energía de Loki, borrando así la runa que Loki había hecho. El plan de Dio mostró el resultado de inmediato, ya que Dio notó que su energía estaba cancelando la energía de la runa azul. Pero muy pronto, se encontró con otro dilema, el destructor de repente emitió una luz roja en la abertura donde estaban las manos de Dio, lo que indica que disparará el rayo de desintegración en cualquier segundo. Dio sabía que esa era la respuesta de Loki después de saber que el destructor no podía cerrar su máscara y no se movía de su lugar. Molesto por este repentino giro de los acontecimientos, Dio se activó de inmediato y gritó El Mundo. Dio solo tenía 3 segundos, y esos 3 segundos fueron suficientes para borrar la runa de Loki en el destructor. Creación exclusiva de Random Novels. Capítulo 209. Cuando el flujo del tiempo volvió a la normalidad, la runa azul fue destruida y el destructor inmediatamente cayó al suelo, inmóvil. Dio sabía que el único que podía hacer que el destructor se moviera de nuevo era solo Odín, pero como Dio sabía que Odín estaba profundamente dormido en ese momento, el destructor no se movería por un tiempo. Al ver que el destructor ya estaba en el suelo, Tony y Coulson aterrizaron de inmediato cerca de Dio, pero Dio aún podía ver la preocupación en el rostro de Coulson. ¿Se terminó?, preguntó Coulson. No, en realidad no. Dio dijo casualmente. ¿Qué se supone que significa eso?, Coulson preguntó preocupado. Significa que la persona que envió esta armadura aquí ya no podrá controlar esta cosa, pero si el verdadero propietario ha dado la orden, esta cosa probablemente se moverá de nuevo. Dio explicó. Pero no te preocupes, el verdadero dueño no atacaría nada en la Tierra. Dio dijo que tratara de tranquilizar a Coulson. Pero la verdad era que Dio había tratado de eliminar la runa dorada con su propia energía, pero no pasó nada. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el poder de Odín aún estaba más allá de él y, por lo tanto, Dio no podría borrar la runa que era la extensión del poder de Odín. ¿Qué hiciste antes? Parecía que ya sabías esto demasiado bien. Tony le dijo a Dio con curiosidad. Me temo que incluso si te lo digo, todavía no entenderías nada. Dio dijo mientras suspiraba y volvía su atención al destructor. Tony estaba enojado por el comentario despreocupado de Dio, ya que fue aclamado como el genio del mundo. Tony inmediatamente se prometió a sí mismo que aprendería todo lo que había en este universo y se convirtió en la persona más genial del universo. Por ahora, dejará pasar el comentario de Dio, ya que no era lugar para discutir. Muy pronto, llegó el refuerzo de Shield e inmediatamente recuperó la armadura del destructor mientras se llevaba a Hanne y al Dr. Selvig. Dio sabía que Shield inmediatamente realizaría un experimento tan pronto como tuvieran en sus manos esa armadura, pero Dio también sabía que sin importar lo que hicieran, no podrían romperla. Durante los siguientes días, la Tierra volvió a la normalidad, pero la influencia de la llegada de Asgard aún era visible en la Tierra. El Consejo de Seguridad Internacional finalmente cedió a la solicitud de Nick Fury de hacer el programa Héroe para salvar la Tierra más tarde.
Todo esto fue gracias a la amenaza desconocida que pensaron que era imposible al principio. El país de todo el mundo comenzó a formular nuevas armas bajo la premisa de que la Tierra será invadida de alguna manera por una fuerza desconocida. Algunos incluso recurrieron al poder de los mutantes, ya que era lo más parecido a un superhéroe, pero en Estados Unidos, los mutantes no pudieron prosperar ya que todavía se los consideraba un monstruo peligroso. Nick Fury, por otro lado, fue reaprobado por el Consejo de Seguridad Internacional para convertirse en el director de SHIELD una vez más, eliminando su castigo anterior y la aprobación del programa Avengers. Tan pronto como recibió la buena noticia, Nick inmediatamente puso todo en marcha. Su primer movimiento fue analizar y estudiar el Tesseract que recientemente tuvo en sus manos. Tenía que armar el cubo lo antes posible ya que tenía que prepararse para lo peor. Lo siguiente que hizo Nick fue nombrar a Tony Stark como consultor de seguridad de SHIELD e hizo un equipo de investigación conjunto con Stark Industries. Quería que Tony investigara la armadura del destructor lo antes posible y se aseguró de que el poder de la armadura pudiera usarse para la Tierra en el futuro. Pero este segundo plan pronto se convirtió en una tarea imposible, ya que no podían hacerle nada a la armadura, ni siquiera el láser concentrado más fuerte podía cortarla a su tamaño. Entonces, en lugar de intentar dañar la armadura, lo que resultó imposible, Tony inmediatamente la escaneó usando la supercomputadora e intentó encontrar el material de la armadura. Tony no pudo evitar pensar que Dio debía saber algo sobre esa armadura. Tony había intentado preguntarle a Dio en varias ocasiones, pero Dio siempre decía que no sabía nada, lo que molestaba un poco a Tony. Dio, por otro lado, suspiró profundamente porque sabía que Odín pronto recuperaría la armadura tan pronto como despertara de su sueño. Capítulo 210. Con el incidente reciente, Dio recordó una vez más su falta de poder. Antes de su encuentro con el Destructor y Thor, se sintió genial. Se sentía poderoso, pero después de conocerlos, Dio se dio cuenta de que era débil, en comparación con otros seres fuera de la Tierra o aquellos que ejercen poderes sobrenaturales. Entonces, Dio inmediatamente usó Knum para disfrazarse durante una semana entera y compró $20 millones en oro en varios lugares. Dio estaba un poco enojado con Tony porque no podía reunirse con el tipo para pedirle su dinero. Si pudiera obtener su dinero de Tony, podría comprar mucho más oro. Pero podría esperar por ahora, ya que Dio se impacientó y quería aumentar su fuerza lo antes posible. Obtendrá el dinero de Tony y Coulson más tarde. Después de cambiar su dinero por oro, Dio inmediatamente entró en la villa y realizó toda su preparación mental como siempre lo hacía antes de sacar agua del estanque dorado. Escuchó una canción pop mientras miraba un video de gatos y un video de deportes. Creía que eventualmente obtendría algunas cosas buenas ya que tenía 4000 de oro, lo que significa que podría usar el sorteo 10x 400 veces. Después de hacer toda su rutina, Dio inmediatamente comenzó a dibujar. Los primeros 10 sorteos, Dio solo obtuvo un puñado de Amon Beats, pero ya esperaba esto de su miserable suerte. Pero desafortunadamente para Dio, esta mala suerte persistió hasta que llegó a sus 50 sorteos. Inmediatamente respiró hondo mientras fumaba algunos cigarrillos para calmarse. Inmediatamente reprodujo otro vídeo de gatos que pensó que mejoraría un poco su suerte y continuó dibujando después de ver el vídeo. Por favor, dame algo bueno. Si no es un soporte permanente, al menos dame una tarjeta de soporte temporal. Dio se rogó a sí mismo. Efectivamente, la dama de la suerte respondió a su oración cuando, en el próximo sorteo, apareció de repente una carta brillante, lo que significa que obtuvo un stand permanente. Soporte púrpura ermitaño. Descripción: el stand del anciano Joseph Joestar. Tipo: soporte de rango cercano. Habilidad: adivinación, puede ver una escena de distancia usando una cámara o cualquier otro medio electrónico. Poder destructivo de velocidad, de rango, de sostenibilidad a precisión, de crecimiento C. Evaluación del stand: este stand es el más débil entre todos los stand. ¡Hijo de puta!, gritó Dio mientras volteaba la mesa frente a él. Estaba realmente irritado solo por obtener este soporte después de gastar tanto dinero en él. Incluso el poder de adivinación del soporte no fue tan útil. Este soporte no tenía fuerza alguna, incluso dudaba que pudiera atar a alguien como Tony Stark en su traje de hombre de hierro el tiempo suficiente con este soporte. Estaba enojado más allá de lo creíble, pero sabía que todo se debía a su propia suerte. Cálmate, Dio, cálmate. Tal vez puedas encontrar un uso para este soporte en el futuro. Dio se dijo a sí mismo. Dio respiró hondo y se compuso para continuar dibujando para otro stand. Se dio cuenta de que tal vez podría hacer un buen uso de la habilidad de adivinación del Hermit Purple, pero primero necesitaba un montón de cámaras.
Capítulo 211. Con la música a todo volumen, Dio terminó de dibujar los primeros 100 de su sorteo de 10X, a excepción del soporte Hermit Purple, no obtuvo nada digno de mención. Dio ya se ha desesperado por su falta de suerte y, por lo tanto, buscó otras cosas supersticiosas que podría usar para mejorar su suerte una vez más. Inmediatamente encontró algo y actuó de acuerdo con los rituales en la web, apagó toda la música que estaba sonando y colocó la foto de Will en la mesa con 3 inciensos quemados mientras decía: me gustaría usar la suerte de mi hermano para mí. Un día, amén Buda. Dijo mientras rezaba a la foto de Will. Después de decir eso, Dio inmediatamente quemó la foto de Will y la arrojó a un recipiente de cobre que ya había preparado de antemano. Después de que la foto se convirtió en cenizas, Dio inmediatamente trató de dibujar de nuevo. Efectivamente, esta vez, la dama de la suerte se puso del lado de él en el sorteo, ya que una vez más, brilló intensamente, indicando a Dio que tenía en sus manos otro stand. Mi hermano Will. Muchas gracias, recordaré tu sacrificio por el resto de mi vida. Gritó Dio felizmente. Soporte Anubis. Descripción: un soporte único que no requiere un usuario tipo equipo / asimilación, habilidad intangibilidad selectiva, control mental, desarrollo, dibujo selectivo, poder destructivo B, velocidad B, rango y persistencia A, precisión E, potencial de desarrollo C. Evaluación: este soporte podría asimilarse con cualquier arma de su elección una vez. El soporte será destruido una vez que el arma que inhibe sea destruida. El usuario del arma será el espadachín más fuerte del mundo entero. Dio se llenó de alegría una vez que vio la descripción de Anubis, fue un excelente stand el que obtuvo. Pero eso planteó una nueva pregunta, se preguntó en qué tipo de arma usaría el Anubis. Necesitaba encontrar una buena arma para Anubis ya que no quería que el arma fuera destruida en combate más tarde. También sabía que Anubis era un poco travieso ya que hipnotizó a demasiadas personas en la serie JoJo. Pero Dio sabía que no usaría esa habilidad de Anubis ya que no le entregará sus armas a nadie. Dio de repente pensó en un arma que estaba hecha de vibranium, adamantium, yaca metal o incluso urmetal. Si de alguna manera pudiera tener en sus manos estos materiales, seguro que estará encantado. Sabía cómo conseguirlos, pero no estaba seguro de poder conseguirlos él mismo. Pero aún quedaba la duda de si habrá alguien capaz de forjar las armas que quería con el metal raro que obtuvo. Dio estaba perdido en sus propios pensamientos, y finalmente volvió a sus sentidos después de darse cuenta de que todavía tenía muchas más oportunidades de empate. Se preguntó cuántos stands más podrá obtener al final del día. Entonces, sin esperar mucho más, Dio presionó con confianza el botón de dibujar 10X. Capítulo 212. Después de que el método de sacrificar la fortuna de Will no funcionó, Dio se deprimió una vez más. No pudo obtener nada bueno del sorteo, y después de un tiempo, terminó todas sus posibilidades de sorteo sin encontrar más stand permanente. Pero el resultado completo fue más que aceptable, además de los 2 soportes permanentes, Dio también consiguió 2 fragmentos de flechas de soporte y 3 soportes temporales, que incluían Bad Company, Green Day y Silver Chariot. Stand Ría Verde. Descripción: un stand terrible nacido de pura maldad. Tipo humanoide, habilidad infestación de moho, poder destructivo A, velocidad C, rango A. El rango de dispersión del molde se puede expandir infinitamente, persistencia A, precisión E, crecimiento A, evaluación peligro biológico extremadamente peligroso. Soporte carro de plata. Descripción: un caballero medieval sin personalidad. Tipo soporte de rango cercano, habilidad armadura activada / desactivada, poder destructivo C, velocidad A, rango C. Persistencia B, precisión B, crecimiento C, evaluación extremadamente peligroso si evoluciona con Stand Arrow. Dio suspiró después de ver todas las recompensas que obtuvo del sorteo, no podía usar ninguna todavía ya que no la necesitaba por el momento. Se estaba arrepintiendo de cada momento cuando hizo que la tasa de caída de la tarjeta de soporte SSR fuera del 0,016% cuando aún era el desarrollador del juego. Pudo dibujar el mundo obviamente porque su nombre provocó el acceso a dicho stand. Después de eso, Dio consumió inmediatamente todos los Amon Beats que obtuvo del sorteo, y su Max Amon Energy aumentó a 633.333, alcanzando la cantidad requerida para desbloquear el 4 espacio de stand. Ahora, para desbloquear la última ranura de stand, debe tener un total de 1.000.000 Max Amon Energy. Dio rápidamente pensó que el sorteo esta vez no era del todo malo, actualmente tenía el 4 puesto de soporte, lo que haría que cambiar entre soportes fuera un poco más fácil. Pero sabía que había usado una cantidad absurda de dinero para ello.
Después de pensar por un momento, Dios sabía que aún tenía algo de tiempo antes de la próxima batalla de Nueva York. Entonces, todavía podría ganar algo más de dinero para hacer otro sorteo. En los días siguientes, Dio abrió su restaurante mientras observaba la situación de Will de vez en cuando. Quería ver si su sacrificio de la fortuna de Will anoche realmente tenía algún efecto o no. Pero, afortunadamente, parecía que el sacrificio que hizo anoche fue una estafa en internet, ya que Will no parecía afectado por la mala suerte. Después de que terminaron los días de semana, Dio fue a un hospital para aprender anatomía humana y cirugía humana, ya que casi mata a Tony en la mesa de operaciones durante su enfrentamiento contra la abominación el otro día. Debido a que no pudo encontrar a Tony, Coulson o incluso a Natasha en ese momento, tuvo que pedirle a Pepper que le encontrara una persona calificada para enseñarle todo lo que necesitaba saber sobre cómo operar un cuerpo humano. Ya ha renunciado a aprender de un libro porque era aburrido y le faltaba práctica. A Pepper inmediatamente se le ocurrió el nombre de un cirujano hábil con una excelente habilidad médica, incluso hizo arreglos para el hospital en el que trabajaba el cirujano para asegurarse de que Dio no se viera obstaculizado durante su estadía allí. Dio estaba muy agradecido por la ayuda de Pepper, ya que lo hizo todo sin esfuerzo. Entonces, sin perder más tiempo, Dio llamó al Dr. Lounge en el hospital para presentarse. ¿Sí? ¿Quién eres? Una hermosa doctora de pelo largo preguntó con curiosidad mientras abría la puerta del salón. Hola, soy Dio Brando. Señorita Pepper, el CEO de Industrias Stark ya había hecho una cita para mí para hacer una pasantía con el Dr. Stephen Strange. Dijo Dio mientras sonreía levemente. Capítulo 213. Dio leyó la etiqueta con el nombre en el abrigo de la mujer y se sorprendió al ver el nombre de Stephen Strange bordado allí. Lo siento, solo pensé que el Dr. Strange era un nombre de hombre, antes de venir aquí. Dio dijo mientras sonreía culpablemente. Oh, no. El Dr. Stephen Strange es realmente un hombre. Tomé prestado este abrigo, porque algo le pasó al mío antes. Mi nombre es Dra. Christine Palmer, colega del Dr. Strange. Dijo el Dr. Palmer mientras sonreía torpemente. Oh, bueno, a veces sucede, perdón por confundirte con otra persona también. Dio dijo disculpándose. No. Definitivamente es mi error. Pase, estoy seguro de que el Dr. Strange llegará pronto. Dijo la doctora Palmer mientras invitaba a Dio a pasar al salón. Pero tan pronto como se dio la vuelta, tropezó, gritó un poco y cerró los ojos mientras caía. Pero después de un momento, finalmente se dio cuenta de que no se estaba cayendo y volvió a abrir los ojos. La escena que se desarrolló frente a sus ojos fue bastante inusual. Dio estaba evitando que su cuerpo cayera con una posición casi llamativa. Se sonrojó mucho cuando pudo ver el rostro de Dio de cerca, y el hermoso rostro se lo puso más difícil. Ella comenzó a entrar en pánico por los latidos de su corazón e inmediatamente se enderezó y se sentó directamente en el sofá más cercano. ¿Estás bien?, preguntó Dio con curiosidad. Últimamente no he ido al gimnasio, así que tal vez estoy empezando a perder la forma. Por cierto, ¿quieres un trago? ¿Café, tal vez? Dijo el Dr. Palmer mientras aún se sonrojaba. Debes cuidarte, no es trabajo de un médico cuidar los problemas de salud de los demás. Si se enferma, entonces su paciente no tendrá a nadie más en quien confiar. Pero no soy un bebedor de café, pero gracias por preguntar. Dio dijo mientras sonreía cálidamente. La doctora Palmer asintió con la cabeza e inmediatamente trató de romper el hielo. ¿Puedo llamarte con el señor Dio?, preguntó el Dr. Palmer. Puedes llamarme Dio, realmente no necesito formalidad. Dijo Dio mientras sonreía levemente. Bueno, si tú lo dices, también puedes llamarme Christine. ¿Puedo saber en qué universidad te graduaste? Quizás somos de la misma alma mater. Dijo Christine, tratando de encontrar un tema común. No, en realidad no estudié medicina en la universidad antes. De hecho, solía estudiar ingeniería. Dio dijo casualmente. Christine se sorprendió un poco cuando la respuesta de Dio la dejó maravillada. Ella pensó que debido a que Dio estaría aprendiendo del Dr. Strange, Dio debe haber sido un graduado médico. Pero, obviamente estaba equivocada. Pero sabía que el Dr. Strange no tomaría muy bien esta respuesta, sabía que el Dr. Strange tendría un temperamento después de escuchar todo esto. Lo siento, no entendí bien. ¿Has estudiado medicina tú mismo?, preguntó Cristina con curiosidad. No, me temo que no. Esta sería la primera vez que aprendo sobre estudios médicos.
Tengo mi razón para estudiar medicina lo más rápido que pueda, así que le pedí a un amigo que me ayudara a encontrar un maestro adecuado. Dio explicó. Christine se sorprendió una vez más porque no esperaba que algo como esto realmente sucediera. Pensó que esta debía ser la forma caprichosa de los ricos de matar el tiempo, ya que no entendía muy bien por qué Dio querría aprender directamente de un médico en lugar de una escuela. Doctor Strange tiene una personalidad peculiar a la que no es fácil acercarse demasiado, pero es una buena persona, te lo aseguro. Espero que no encuentres su comportamiento grosero como un villano. Christine dijo esperanzada. Por supuesto, sé que una persona capaz tendría una personalidad o pasatiempos extraños, pero apreciaré esta oportunidad de aprendizaje. Dijo Dio con confianza. Después de escuchar las palabras de Dio, Christine se relajó un poco ya que no tenía que preocuparse de que Dio guardara rencor al Doctor Strange. Pero todavía esperaba que el Doctor Strange pudiera comportarse por el bien de Dio. Después de conversar un rato, finalmente llegó el Doctor Strange. Dio se presentó de inmediato, pero interrumpió inmediatamente antes de que terminara. Sé quién eres ese niño mimado que el hospital ha cargado sobre mí. Te aconsejo que vayas a una escuela famosa para estudiar medicina primero antes de venir a mí, esto nos ahorrará mucho tiempo. Doctor Strange dijo con indiferencia. Capítulo 214. Dio hizo todo lo posible por no mostrar su ira en su rostro. Si vas a rechazar la oferta, ¿por qué esperarías hasta que yo esté aquí para decirlo? Me estás haciendo perder el tiempo. Dijo Dio con un poco de frialdad. Yo mismo soy un hombre ocupado. No me importa quién eres, pero no estoy aquí para jugar. Claramente estás buscando a la persona equivocada aquí. Doctor Strange dijo con indiferencia. Esta era una de sus actitudes características, el famoso médico simplemente no se preocupaba por nadie que considerara innecesario para su carrera. Dio todavía trató de contener su ira mientras sonreía levemente. Parece que eres la persona equivocada para esto. No aprenderé nada con tu arrogancia en el camino. Dijo Dio con frialdad. El Doctor Strange era exactamente como Tony antes de experimentar el evento que le cambió la vida, estaban dentro de la burbuja que les hizo pensar que nada podría detenerlos. Fue realmente una pena ver que su vida cambió en cuestión de segundos. Obviamente, no mentiste sobre la actitud de este tipo. Esta vez, retrocederé y buscaré otro maestro para mí. Sería de gran ayuda si pudieras presentarme a uno de tus maestros. Dijo Dio hacia Christine con sinceridad. Doctor Strange inmediatamente caminó hacia el vestidor, dejando solos a Christine y Dio. Christine se quedó en silencio por un momento y miró al Doctor Strange con una mirada de desaprobación en sus ojos. Mira, si todo lo que necesitas es un tutor para aprender la anatomía del cuerpo humano, yo mismo puedo ayudarte con eso. Christine dijo con confianza. Ella decidió ayudar a Dio a ignorar el comportamiento grosero de Stephen, pero solo si Dio era lo suficientemente serio como para estudiar la anatomía del cuerpo humano. Muchas gracias, pero solo tengo tiempo para aprender después de las 9 p.m. del domingo, ¿te parece bien? Dio le preguntó a Christine con sinceridad. Christine lo pensó un poco y luego sugirió trataré de tomarme un tiempo libre el domingo y, si tengo otro tiempo libre, te lo notificaré de inmediato. Ella dijo con confianza. Puedo presentarte a mi ex-mentora si quieres, pero no estoy seguro de que pueda liberar su horario para enseñarte. Christine agregó mientras contemplaba. Está bien, si puedes convertirte en mi maestro, ya estoy agradecido por eso. Tenga la seguridad de que le pagaré por su tiempo. ¿Cómo suenan $1000 por hora? Si no está satisfecho con la cantidad que ofrecí, puede sugerir sus propios números que lo satisfagan. No te preocupes, no me importaría. Dijo Dio emocionado. Es suficiente, podrías haber pedido una lección de tutoría individual de universidades famosas con ese número. Christine dijo sinceramente. Primero pensó que Dio no pagaría tanto, pero como Dio ya se había ofrecido, podría aceptarlo. Entonces, con el cheque de pago fuera del camino, ¿cuándo podríamos comenzar nuestra lección? Preguntó Dio emocionado. Si quieres empezar lo antes posible, puedo salir del trabajo hoy a las 12:00 p.m. Almorzaré y comenzaré nuestra sesión después, ¿cómo suena eso? Christine dijo con confianza. Bueno, vendré de nuevo a las 12:00. No te preocupes, te invitaré a almorzar. Dijo Dio mientras sonreía levemente. Después de una pequeña charla, Dio y Christine intercambiaron su número de teléfono y Dio se fue inmediatamente después. Tan pronto como Dio se fue, el Doctor Strange salió del vestidor y frunció el ceño a Christine.
No deberías aceptar esa oferta, un excelente cirujano debería centrar su atención en la mesa de operaciones, no en jugar al médico con un tonto. Doctor Strange dijo con frialdad. Honestamente, Stephen, probablemente tengas razón. Pero puedo ver que se toma en serio el estudio y, hasta donde yo sé, debes respetar a las personas que quieren aprender, no ridiculizarlas. Honestamente, pensé que podrías saber de esto, considerando que eres un gran erudito y todo eso. Eres una decepción. Christine dijo con frialdad. Al principio pensó que tal vez Doctor Strange era el compañero perfecto, pero después de este pequeño intercambio con Dio, inmediatamente se dio cuenta de que estaba equivocada. Bueno, espero que tengas razón. Como ya tienes a alguien que te invitaría a almorzar, saldré primero. Doctor Strange dijo con indiferencia mientras salía del salón. Muy pronto, el motor de un Lamborghini rugió en la distancia, indicando la partida de Stephen Strange. Dio todavía estaba en el estacionamiento cuando vio al Doctor Strange, el futuro hechicero supremo, subirse a su auto y alejarse. Dio sabía que muy pronto, el doctor arrogante tendría un accidente automovilístico que cambiaría su vida para siempre. Dio también sabía que la anciana estaba esperando a que Stephen Strange llegara a su puerta en Camartage. Pero inmediatamente surgió una pregunta en la mente de Dio: ¿qué pasaría con la trama de MQ, si curaba las manos del Doctor Strange? ¿Cambiará el próximo Sorcerer Supreme? Capítulo 215. Al mediodía, Dio y Christine fueron a almorzar a un restaurante cercano, y debido a que Dio todavía tenía su lección después de esto, se saltearon el alcohol. Después del almuerzo, la impresión de Christine sobre Dio fue claramente mejor que antes. Primero tengo que irme a casa antes de comenzar nuestra lección, todavía tengo tantos libros que usé cuando aún era estudiante, puedes tomar prestados algunos de ellos para ayudarte a entender mejor. Deberíamos ir a la Universidad de Nueva York después de eso y pedir prestado un maniquí allí y tal vez usar uno de la clase vacía para tu lección. Christine dijo con confianza. Entonces, tal vez debería comenzar a llamarte maestro de ahora en adelante. Dio dijo con una ligera sonrisa. Si ese es el caso, espero que no me decepciones ya que eres mi primer estudiante. Christine dijo mientras se reía alegremente. Dio asintió porque no quería presumir de su capacidad de aprendizaje, pero le demostrará a Christine que no estaba perdiendo el tiempo. Muy pronto, los dos buscaron rápidamente el libro que Christine mencionó antes y luego se dirigieron directamente a la Universidad de Nueva York. Una vez que obtuvieron todo lo que necesitaban, Christine de repente se puso seria. Ahora, aunque el Doctor Strange pensó que estoy perdiendo el tiempo contigo, confiaré en mi instinto y te enseñaré todo lo que sé sobre la anatomía humana con mucha seriedad, pero si descubro que no estás al 100% en esto, terminaría nuestro acuerdo temprano. Christine dijo solemnemente. Eso es genial, hablo en serio desde el principio. Dijo Dio con sinceridad. Christine asintió con la cabeza e inmediatamente comenzó la lección, aunque Dio no tenía ningún conocimiento sobre la anatomía humana, con el objetivo de comprender dónde se encontraba todo y cómo tratar las lesiones en varios lugares, no tendría problemas para aprender el conocimiento complejo. Por otro lado, Christine también entendió lo que Dio necesitaba. Por lo tanto, inmediatamente le enseñó a Dio los conceptos básicos de lo que necesitaba para que Dio no desperdiciara su tiempo con conocimientos innecesarios. Usando el maniquí que tomó prestado de la universidad, le enseñó a Dio dónde debería estar cada órgano y qué tipo de lesiones suelen sufrir los órganos. Ninguno de ellos tomó la lección con una actitud relajada. Dio y Christine progresaron a través de la lección con una velocidad asombrosa. Dio, con su fuerte memoria, recordó de inmediato todo lo que Christine le había enseñado. Como resultado, su sesión de aprendizaje fue realmente eficiente. La propia Christine se sorprendió al ver que Dio aprendió todo tan rápido, estaba feliz de que la lección pudiera progresar sin problemas, pero también se sintió deprimida al recordar claramente su lucha como estudiante de medicina. A pesar de que fue elogiada como una excelente estudiante, claramente no era tan excelente como Dio. Pero ella sabía que tener un gran estudiante también la impulsaría más en sus estudios de medicina. La tarde pasó rápidamente y, al final del día, Christine le pidió a Dio que explicara todo lo que había aprendido ese día, y Christine se alegró de ver que Dio no cometió errores al identificar los órganos y dónde deberían estar. Christine finalmente entendió cuál era realmente el significado de un genio, ya que Dio continuó explicando las diversas estructuras de la anatomía humana sin cometer ningún error.
Pero aún así, lo que Christine le enseñó a Dio era solo una teoría. Para que Dio realmente entendiera la anatomía humana perfecta, Dio aún debe practicar con un cuerpo humano real, en este contexto, un cadáver humano. Eres realmente bueno absorbiendo cosas nuevas. Si el Doctor Strange hubiera visto lo que sucedió en las últimas 3 horas, se habría retractado de lo que te dijo, estoy seguro de eso. Si quieres convertirte en un médico de verdad, me gustaría presentarte a mi mentor anterior. Christine dijo sinceramente. Gracias, pero todavía no he cambiado de opinión sobre convertirme en médico. Dio dijo con una ligera sonrisa. Eso es una lástima. Christine dijo con el ceño fruncido levemente, realmente pensó que Dio se convertiría en el próximo cirujano de renombre mundial en muy poco tiempo. Pero no insistió más, porque creía que todos tenían la libertad de elegir lo que quisieran. ¿Deberíamos continuar nuestra lección? Preguntó Dio con sinceridad. Espera, déjame hacer algunas llamadas primero. Christine dijo que como no tenía material para enseñarle a Dio hoy, no esperaba que Dio absorbiera las cosas tan rápido y, por eso, solo tomó prestada una pequeña cantidad de maniquí antes. Capítulo 216. Eso es todo por hoy, organizaré una lección quirúrgica para ti en un par de días. Christine dijo que el reloj mostraba que ya eran las 9 de la noche. Bueno, si es una lección quirúrgica, ¿puedes prepararme un cadáver real en lugar de usar algunos animales? Dio preguntó solemnemente mientras dejaba un bisturí y se quitaba los guantes ensangrentados. Christine se sorprendió un poco, ya que sabía lo valioso que era un cadáver para la escuela de medicina, podía tomar prestada una clase y comprar un pequeño animal para que Dio aprendiera, pero el cadáver era algo completamente diferente. El cadáver utilizado en la enseñanza de la medicina era un cuerpo humano muerto que fue donado voluntariamente por la familia del difunto o por el dueño del cuerpo mientras aún estaba vivo. Entonces, un cadáver para practicar no fue fácil de obtener. Sabía que una universidad tan conocida como Mew debería tener algún cadáver guardado para la próxima lección, pero tenía miedo de pedir demasiado y, por lo tanto, arruinó su reputación en su propia alma mater. No podría prometerte eso. Un cadáver es difícil de conseguir, primero tengo que preguntarle al decano si tienen uno que no estén usando mientras tanto, pero me temo que sería difícil incluso si hay uno. Cristina dijo solemnemente. ¿Por qué sería eso? Puedo pagar el costo si ese es el problema aquí. Dio dijo con curiosidad, a los ojos de Dio, tantas personas morían todos los días en los EE. Así que debería haber muchos cadáveres tirados por ahí. El dinero no era el caso. Verá, el cadáver que la escuela de medicina puede usar fue solo el que se dona a la escuela misma, así que no hay mucho cadáver que la escuela pueda tener en un momento dado. Me temo que si quieres diseccionar un cadáver, tienes que juntarte con el resto de la clase que tiene la misma agenda, pero la universidad aún puede negarte la entrada. Cristina dijo solemnemente. ¿Puedo proporcionar mi propio cadáver entonces? Preguntó Dio con sinceridad. No, el cadáver tiene que ser donado y ha pasado por el protocolo legal. De lo contrario, la universidad tendrá problemas. Christine dijo que negaría la solicitud de Dio. Esto es demasiado problema. Dijo Dio molesto, pensó que podría ir a Hell's Kitchen y usar el cadáver de algún mafioso para la lección práctica. Creación exclusiva de Dando Novels. Entonces, ¿dónde obtenía la universidad su cadáver? Preguntó Dio con curiosidad. El campus tiene varias fuentes para eso. Por lo general, el campus consiguió el cadáver debido a una solicitud personal de donar su propio cadáver a la universidad una vez que fallecieron. A veces, la universidad compró un John Doe o Jane Doe del hospital. También hay algunos pacientes con enfermedades terminales que deseaba vender sus órganos para que también fuera más fácil para su familia, aunque la última no se considera una donación, sigue siendo legal. Cristina dijo solemnemente. Pero por lo general, la universidad obtenía el cadáver de un criminal que fue sentenciado a la pena de muerte. Esta era la fuente principal del cadáver en la escuela de medicina. Christine agregó que necesita decirle a todas las fuentes que el campus consiguió un cadáver para Dio para que Dio no recurra a algo ilegal más tarde. Dio asintió con la cabeza en comprensión, aunque era un poco cruel que un preso condenado a muerte tuviera su cuerpo donado a una escuela de medicina, pero era mejor que nada. Al menos podrían expiar su pecado un poco después de morir. Ya veo, miraré estas fuentes y veré qué puedo hacer para apoyar a la universidad más adelante. Me comunicaré con la universidad más tarde para que no haya malentendidos. Dio dijo casualmente. ¿Realmente tienes una forma de proporcionar el cadáver legalmente? Preguntó Cristina con curiosidad.
Creo que sí, pero no podré ayudar mucho. Dio dijo casualmente. Genial, te ayudaré a hablar con la universidad más tarde, creo que mi antiguo mentor estaría encantado de escuchar la noticia. Cristina dijo emocionada. No te entusiasmes demasiado con esto, veré qué puedo hacer y te contactaré más tarde. Todavía no sé cuántos cadáveres podré conseguir. Dio dijo casualmente. Por supuesto. Pero el número realmente no importa, siempre que pueda proporcionar algo, estoy seguro de que la universidad se alegrará de todos modos. Cristina dijo con seguridad. Con esto, sabía que podía ayudar a su antiguo mentor y a su alma mater en la crisis de los cadáveres. Capítulo 217. Después de salir de la universidad, Dio invitó a cenar a Christine cuando se dio cuenta de que no habían comido nada desde el mediodía. Lo siento si es tan tarde, déjame invitarte a cenar. Dio dijo casualmente. Bueno, está bien, me alegro de que puedas aprender rápidamente y, por lo tanto, yo también me enfrasco en la enseñanza. Dijo Christine sintiéndose un poco avergonzada. No podía rechazar a Dio porque pensó que sería de mala educación. Después de todo, Dio ya le ha dado $8.000 solo por hoy. Ella pensó que $1.000 por hora era demasiado, pero Dio insistió en pagar la cantidad exacta que prometió. Christine y Dio tuvieron una animada conversación de camino al restaurante, mientras que Dio se burlaba principalmente de ella sobre su elección de restaurante y demás. Pronto se detuvieron en un restaurante italiano y disfrutaron de una excelente comida allí, aunque no era un lugar caro, pero consiguieron una buena comida. Después de terminar de comer, los dos se rieron ya que habían devorado su comida sin sobras. ¿Por qué no buscamos un lugar para tomar una copa de vino o dos? Dijo Cristina alentadora. Bueno, sigue, ¿dónde te gustaría beber? Elige un lugar. No suelo salir a beber, así que no conozco ningún buen bar. Dio dijo casualmente. Christine se sorprendió un poco cuando escuchó la respuesta de Dio. Primero pensó que Dio era un tipo que visitaba con frecuencia muchos bares y tal vez muchas aventuras de una noche, resulta que estaba equivocada. Se volvió más curiosa ya que Dio era diferente a cualquier otro chico guapo que haya conocido. Inmediatamente dirigió a Dio al bar local que siempre visitaba cuando tenía tiempo libre. Como cirujana, realmente se abstuvo de beber porque no quería tener un accidente en medio de una cirugía o algo así, y por lo tanto solo iba al bar cuando tenía unos días para ella. Sin embargo, una vez que llegó al bar, Dio se sorprendió al ver al cantinero, y algunas personas allí la saludaron con familiaridad. Ella les devolvió el saludo cortésmente mientras sonreía y charlaba un poco aquí y allá. Veo que eres un habitual aquí. Dijo Dio, bromeando un poco con Christine. Solía venir aquí, pero como estoy más ocupado que antes, realmente ya no tengo tiempo para venir aquí. Christine dijo con tristeza, pero inmediatamente agarró el brazo de Dio y lo llevó a la pista de baile. Vamos, esta es mi mermelada. Dijo emocionada mientras el DJ tocaba música pop. Dio sintió un pequeño cambio en el comportamiento de Christine ya que parecía más despreocupada en este bar. Tenía razón, tan pronto como Cristina llegó a la pista de baile, comenzó a bailar maravillosamente, atrayendo la atención de la gente, y Dio no fue la excepción. El DJ le dio un saludo a Christine como si la conociera, y así comenzó el canto de su nombre. Christine no los defraudó y comenzó a moverse con más elegancia para complacer a los ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Tan pronto como terminó de bailar, la multitud comenzó a cantar pidiendo un bis, ya que querían ver a Christine bailar una vez más. Al mismo tiempo, Dio estaba parado allí como un árbol. No estaba familiarizado con la canción, y tampoco estaba familiarizado con el baile, así que para no avergonzarse, Dio decidió quedarse allí esperando a que Christine terminara. Pero el DJ inmediatamente cambió la canción, y Dio estaba un poco sorprendido por la canción que eligió el DJ, era Pussy Control. El single en auge de Prince y la introducción de Jojo. Dio no pudo evitarlo y comenzó a bailar con la canción, ya que siempre imitaba el movimiento en la apertura del anime mientras miraba a Jojo antes, comenzó a deslizarse, levantó una mano y un movimiento mucho más extraño que la apertura de Jojo a menudo mostraba y extrañamente. La multitud comenzó a mirar a Dio con asombro, y algunos incluso comenzaron a imitar el movimiento de Dio. Capítulo 218. Este baile es raro. Pero es genial. Dijo un tipo mientras intentaba imitar el movimiento de Dio. Dio era un chico guapo, por lo que no fue difícil atraer a la multitud para imitar su baile a esta manera. Incluso Christine también cantó el nombre de Dio mientras intentaba imitar su movimiento.
Se podría decir que todos la estaban pasando bien en la pista de baile, pero la música tenía que terminar en un punto, y Dio finalmente terminó de bailar. Eres tan genial. Tu baile es increíble. Una chica al costado le gritó a Dio mientras caminaba hacia el costado. Sí, ¿qué baile es? ¿Tiene algún nombre? Un tipo le preguntó a Dio. La multitud seguía haciéndole tantas preguntas a Dio, y algunas de ellas a pesar de que Dio era un modelo. Dio incluso consiguió tantos números de teléfono de una chica sedienta que quería una aventura de una noche. Entonces, como era abrumador, Dio agarró las manos de Christine e inmediatamente salió disparado de su lugar. Pero desafortunadamente para ellos, acaban de llegar y aún no han tenido la oportunidad de beber nada. Vaya, nunca pensé que estaría huyendo de la pista de baile antes. ¿Pero estás seguro de que quieres irte? Podría convertirse en una noche inolvidable para ti si te quedas. Dijo Christine bromeando con Dio. No, podría morir por las manos de esas chicas. ¿Has visto cómo me miran hace un momento? Como si fuera un pedazo de carne. Dio dijo molesto. Bueno, recuérdame que no te lleve a este lugar de nuevo, o podrías convertirte en el próximo bistec en el menú. Dijo Christine mientras seguía bromeando con Dio. ¿Pero en serio, qué es ese baile? Preguntó Cristina con curiosidad. Sí, no vengamos aquí de nuevo por un tiempo. El baile se llamaba el baile de la tortura, puedo enseñarte cómo hacerlo si quieres. Dio dijo casualmente. Claro, déjame tomar tu lección de baile más tarde. Cristina dijo casualmente. Pero de repente los dos fueron interrumpidos por un hombre que fue arrojado por el portero fuera del bar. Dio de repente se sintió familiarizado con el tipo que fue golpeado por el portero. Espera un minuto, creo que conozco a ese tipo. Dio le dijo a Christine mientras continuaba observando al tipo que estaba siendo golpeado por el portero. Christine estaba confundida ya que Dio no hizo nada para evitar que el portero le diera una paliza de dicho tipo ni nada en absoluto, incluso después de que dijo que podría conocer al tipo, ¿era enemigo de Dio? Al mismo tiempo, Dio sabía lo que veía. Vio que la herida del hombre se estaba curando a un ritmo rápido. Dio sonrió e inmediatamente se acercó al chico y empujó al portero. Levantó al hombre y le preguntó si estaba bien. Pero tan pronto como Dio vio quién era la persona, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Su conjetura es correcta. Era Logan, o muchas personas podrían estar más familiarizadas con su otro nombre. Glotón. ¿Él es tu conocido? Si es así, es posible que tengamos que abandonar este lugar lo antes posible, creo que alguien llamó a la policía. Cristina dijo preocupada. Dio asintió y ayudó a Logan a alejarse del lugar cuando Dio vio que el infame Wolverine todavía estaba intoxicado. Pero tan pronto como Dio quiso irse, el portero vino antes con sus amigos para evitar que Dio se fuera. Tú. ¿Cómo te atreves a hacerme parecer una salsa blanda? Te golpearé por tratar de rescatar esa mierda golpeada. Dijo el gorila enojado. Dio suspiró porque no tenía más remedio que lidiar con alrededor de 20 matones. Capítulo 219. Dio sintió que estos hombres eran unos desagradecidos, ¿acaso no sabían que Dio acababa de salvarlos de una muerte horrenda? Claramente no sabían a quién se enfrentaban. Si Wolverine estuviera enojado, estas personas se habrían arrepentido de su actitud. Dije, de rodillas, y pídeme misericordia. El portero dijo autoritariamente. Dio miró hacia arriba y Christine se escondía detrás de él, por lo que matar a estos mobs estaba fuera de opción. No podía asustar a Christine, porque aún tenía más que aprender de ella. Christine, espérame aquí, yo me ocuparé de ellos. Dijo Dio mientras le aseguraba a Christine que esperara. No, será mejor que esperemos a la policía. Son claramente peligrosos. Christina dijo preocupada. Está bien, sé cómo manejar a un tipo así. Dio dijo con una ligera sonrisa en su rostro. Luego procedió a dejar a Logan en el suelo y caminó hacia el portero. Joder, no eres intrépido. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí de esta manera? Tipo. Captura a esa mujer también. Dijo el gorila hacia sus hombres. Dio suspiró e inmediatamente golpeó al hombre más cercano en el brazo, provocando un sonido de hueso roto. Dio repitió esta acción a todos los hombres que se le acercaron y resultó en que todos ellos tuvieran algún tipo de huesos rotos. La multitud reunida estaba asombrada, ya que pensaban que acababan de ver una película de Kung Fu. El portero, sin embargo, cayó al suelo con aspecto asustado. No esperaba que todos los hombres que trajo fueran derribados en un instante como este. Quedarse atrás. No te acerques a mí. Dijo el portero mientras sacaba el arma de debajo de su camisa.
Pero Dio fue más rápido, inmediatamente torció la mano del portero, que sostenía el arma e inmediatamente tiró el arma. ¿Podemos ir ahora? ¿O quieres terminar con un hueso roto como el resto de tus amigos? Dijo Dio con indiferencia. El portero asintió con la cabeza rápidamente mientras el miedo se intensificaba. No se atrevió a detener a Dio nuevamente ya que realmente le temía a Dio en este momento. Ahora, no quiero que vuelvas a acercarte a este establecimiento, ¿me escuchas? Si alguna vez te vuelvo a ver hacer algo ilegal, será más que una simple amenaza. Dio dijo mientras le mostraba al portero la placa de identificación federal que recibió de Nick Fury en ese momento. El portero inmediatamente se puso pálido después de ver la placa del FBI que mostró Dio, estaba claro que esto fue un gran percance de su parte. No había forma de que un pandillero pequeño como él pudiera luchar contra una oficina federal. Dio se alejó de inmediato y volvió a guardar su placa del FBI en el bolsillo. ¿Qué le mostraste? Parecía asustado por un momento. Preguntó Christine con curiosidad mientras Dio caminaba hacia ella. Nada, solo era una placa falsa del FBI que me dio un amigo. Parece que funcionó, así que eso es todo. Tenemos que irnos ahora, por cierto, la policía llegará aquí pronto. Dijo Dio mientras ayudaba a Logan a ponerse de pie una vez más. Christine asintió, pero sabía lo que veía, la insignia era real. No podía ser falso. Comenzó a preguntarse quién era realmente Dio, ya que no podía evitar fantasear con este momento como uno de los momentos de espionaje en la película. Los tres inmediatamente caminaron hacia el auto de Dio, y Christine inmediatamente ayudó a Dio a llevar a Logan al asiento trasero. ¿No tienes miedo de las consecuencias de hacerte pasar por un agente del FBI? Estarás en muchos problemas si te atrapan. Preguntó Christine con una leve sonrisa en su rostro. Relájate, no lo estoy usando mal. Solo lo uso para ahuyentar a algunos cabrones que se cruzan en mi camino, ya sabes, para una protección un poco mejor. Dio dijo explicando la identificación del FBI. Pero en serio, estoy empezando a pensar que eres una especie de agente secreto ahora, ya que eres capaz de ganar a pesar de que pareces estar en desventaja antes. Cristina dijo con una sonrisa en su rostro. Capítulo 220. Luego, Dio procedió a llevar a Cristina a su casa y, una vez que llegó, Christine le ofreció a Dio que entrara y tomara una taza de café. Tal vez la próxima vez, necesito hacer algo mañana en la mañana, dijo Dio en tono de disculpa. Christine asintió con la cabeza y se despidió de Dio antes de entrar a su casa. Dio luego condujo hacia su villa con Logan en su asiento trasero. Logan fue el segundo hombre sin hogar en entrar en su casa, a diferencia de Thor, este hombre tenía poco o nada que ofrecerle a Dio a cambio. Después de llegar a su villa, Dio inmediatamente llevó a Logan a su habitación de invitados y lo arrojó, dejando a Logan durmiendo borracho como una mofeta. Al día siguiente, Dio fue despertado por un sonido inesperado, al principio pensó que era un ladrón, pero una vez que lo comprobó, era solo Logan quien estaba pasando por su cocina y tomando unas cervezas con él. Perdón, ¿esta es tu casa? Ya estoy aquí cuando estoy despierto. Espero que no te importe que tome un poco de tu alcohol. Logan dijo casualmente mientras bebía una lata de cerveza como agua potable. ¿No recuerdas lo que pasó ayer? Te traje después de que un tipo te golpeara frente a un bar. Dio dijo casualmente, Dio luego tomó varias latas de cerveza y le arrojó otra a Logan. Bueno, tal vez si tienes una botella de vodka en la casa, podría recordarlo más fácilmente, dijo Logan casualmente. No, no tengo vodka, pero podría tener una botella de vino en ese gabinete. Pero, ¿puedo saber su nombre? Dijo Dio mientras señalaba el gabinete detrás de Logan. Soy Gugan. Puedes llamarme por ese nombre. Dijo Logan, tratando de ocultar su verdadera identidad y tomando la botella de vino del gabinete que señaló Dio. Oh no, ese era un nombre falso, ¿verdad? Sé con certeza que tu nombre es Logan y que eres un mutante. Dio dijo con una sonrisa en su rostro, pero Logan rápidamente corrió hacia Dio y lo amenazó con su garra de adamantium. ¿Quién eres? ¿Cómo supiste mi nombre? Logan dijo enojado. Relájate, caray. Manchaste mi piso. Dijo Dio mientras guardaba la cerveza en su mano. Aunque no mostró ningún miedo, Dio sabía que si no tomaba a Logan con cuidado, podría estar sangrando en el suelo. Si te dijera que te conozco por casualidad, ¿me creerías? Dio dijo casualmente. Logan no tomó la respuesta de Dio como tranquilizadora y, por lo tanto, sacó otra garra de su otra mano. Blindaje. Te conozco de Shield. Estás en su base de datos. Dijo Dio, tratando de calmar a Logan.
Tengo alguna conexión con Shield, y tengo información sobre cualquier mutante especial, y ahí es cuando aprendo sobre ti. Eres un mutante que tiene un fuerte factor de curación y un nombre en clave Wolverine. Dio dijo casualmente. ¿Blindaje? Espero que no me mientas sobre esto. Logan dijo mientras retraía su garra. Parece que Logan también sabía sobre Shield. De lo contrario, habría interrogado a Dio un poco más. Bueno, esa es la dura verdad. Pero oye, acabo de salvarte de matar al hombre afuera de ese bar y te di una cama para que descanses y ahora incluso tomas un montón de mi cerveza, tal vez un poco de gratitud sería bueno. Dio dijo casualmente. No pido tu ayuda en las 2 primeras cuentas, pero supongo que gracias por la cerveza. Dijo Logan mientras se dirigía a la puerta para salir de la villa de Dio, pero antes de eso, Logan tomó una bolsa de plástico y la llenó con la cerveza del refrigerador de Dio. Oye, ¿qué estás haciendo? No te estoy dando tanto. Dio dijo molesto. Dije gracias, ¿no? De hecho, eres demasiado joven para beber cerveza, esta mierda azucarada es más que suficiente para ti. Dijo Logan mientras le lanzaba una botella de Coca-Cola a Dio. Eso es robar. No creo que un X-Man deba participar en un robo. Dio dijo burlonamente. Ahora lo has hecho. También tengo que quitarte el vino por ese comentario. Logan dijo burlonamente. Ahora, puedes golpearme por las cosas que tomo, pero no arruines mi camisa. O me aseguraré de pagarte por eso. Logan dijo con indiferencia. ¿Estás seguro? No soy fácil de convencer, ¿sabes? Preguntó Dio con curiosidad. Ahora, podría tener que tomar tu whisky también por ese comentario. Logan dijo burlonamente. Obviamente, no tomó en serio la palabra de Dio, ya que vio a Dio como un tipo que lo conseguía todo con facilidad. Tú mismo lo has dicho. No te arrepientas de lo que dijiste después de que termine. Dijo Dio emocionado. No podía encontrar un saco de boxeo imposible de matar solo todos los días. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.